Nosotros desde el primer momento lo que hemos instalado ha sido unas mamparas en el vehículo que separan tanto la parte del profesor como del alumno, como la parte trasera, para el día del examen. Y también lo que le pedimos a los alumnos pues que de casa pues traigan guantes, la mascarilla. En el caso de que no la traigan, pues nosotros se lo podemos proporcionar también. Y lo que sí que hacemos antes de que entren en el vehículo, pues le echamos líquido hidrogel para que se limpien las manos, tomamos la temperatura siempre que no superen los 37 grados y medio. Y también, pues, si ha habido un alumno antes, pues desinfectamos todas las zonas, pomos, palancas, volantes, todo lo que haya podido ser manipulado por otro alumno. Muy brusca, sí, muy brusca. Obviamente ahora pues habrá que hacer una clase de refuerzo de todo lo que se ha aprendido, pero vamos, esto es como subir en bicicleta, una vez que ya lo tenemos es fácil de coger. Un conflicto que ya llevamos arrastrando bastante años y no hemos conseguido todo lo que esperábamos, pero la verdad que sí, que al menos van a salir 6 o 7 examinadores, que al menos las pruebas pues sí que se podrán hacer, será otra fluidez lo que podremos estar dando más solución para nuestros alumnos, claro. Sí, bueno, la verdad lo que se siente es muchas ganas después de tanto tiempo sin coger un coche y bueno, la verdad mucho mejor de lo que me esperaba yo después de estar tanto tiempo sin tocar un coche. Quizás al principio, los primeros 5 o 10 minutos te molestan un poco los guantes, el sudor, la mascarilla, pero luego una vez ya te acostumbras ya como si no pasase nada.